Valvulopatías, presentado por Dargenia Carreazo y Lorena Piña. El corazón, desde el punto de vista funcional, conforma una cámara hueca de paredes musculares que se encuentra dividida en cuatro, en dos aurículas y dos ventrículos, y su función es bombear sangre. Desde los ventrículos del corazón se bombea sangre hacia una arteria de la circulación. Desde el ventrículo derecho estará la arteria pulmonar encargada de la circulación pulmonar, y desde el ventrículo izquierdo estará la arteria aorta, que se encargará de la circulación sistémica. Sin embargo, la sangre que circula por las venas es la que regresa al corazón cuando llega a las aurículas, y estas son las venas pulmonares, que son encargadas de la circulación pulmonar, y las venas cava inferior y superior de la circulación corporal. De las aurículas va a pasar a los ventrículos la sangre, donde nuevamente va a ir la circulación correspondiente. Las válvulas atrioventriculares se disponen en dirección del flujo sanguíneo y no le ofrecen ninguna resistencia, sino que son simplemente presionadas y desplazadas hacia la pared. Si inmediatamente tras el bombeo la sangre amenaza con refluir del ventrículo hacia atrás contra el flujo de la sangre, las válvulas atrioventriculares se cierran, se despliegan y se presionan entre sí para impedir esto. Las válvulas auriculoventriculares cierran el paso entre las cavidades cardíacas para que la sangre no fluya en dirección opuesta al flujo. En la pared inferior del corazón están los músculos papilares, en los cuales se encuentran y salen las cuerdas tendinosas, que al cerrar la válvula impiden que ésta se abombe hacia la dirección opuesta. Las válvulas semilunares son las que están en los vasos, como la arteria aorta y la pulmonar, y estas impiden que retorne el flujo desde los vasos a los ventrículos. Bueno, entonces, de la embriología tenemos que el corazón es el primer órgano que funciona en el embrión y se forma a partir de la elevación de dos capas de la hoja explánica del mesodermo lateral, es decir, la capa esplánica dorsal y la capa esplánica ventral. El origen del corazón pues parte de un tipo de células conocidas como las células cardiogénicas del mesodermo. Entonces ya encontramos las válvulas cardíacas y semilunares, que estas pues van a tener diferente formación. Cuando la división del tronco arterioso está casi terminada, las válvulas semilunares van a comenzar a desarrollarse a partir de tres prominencias en el tejido subendocárdico. Entonces van a acomodarse alrededor de los orificios correspondientes, siendo aorta o tronco pulmonar. Estas prominencias pues se van a ahuecar y a remodelar, y ya para formarse como tres válvulas de paredes finas, siendo en aorta derecha izquierda posterior y en pulmonar derecha izquierda anterior. Lo que son las válvulas atrioventriculares o cardíacas, tricuspidia y mitral, aparecen similarmente a estas a partir de tres proliferaciones de tejido y se localizan alrededor de los conductos auriculoventriculares. Estas van a comenzar a formarse de la quinta a la octava semana, y lo que es el tabique intermedio es el que va a dividir los conductos auriculoventriculares derechos de los izquierdos, y aparecen. Las valvulopatías son enfermedades que afectan, como dice el nombre, a las válvulas, en donde puede ocurrir dos fenómenos: estenosis valvular o la insuficiencia valvular. La estenosis es una enfermedad en donde se impide la correcta apertura de las válvulas, y la insuficiencia es donde se impide su correcto cierre. En ambos casos se va a ver un reflujo de sangre a las cavidades anteriores. Bueno, entonces la estenosis mitral es la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo. Entonces va a haber un estrechamiento anormal del orificio de la válvula mitral del corazón. Lo que son las estenosis generalmente
se dice que es la dificultad de abrir bien que tiene la válvula, no abre bien. Entonces, las causas de la estenosis mitral decimos que es fundamentalmente reumática, pero también tenemos congénita, enfermedades de tejido conectivo que son muy raras, tumores, trombos vasculares e infecciones como endocarditis bacteriana. En la fisiopatología de la estenosis mitral vamos a tener que normalmente en el adulto el orificio de la válvula mitral va de 4 a 6 centímetros cuadrados, pero se postulan 3 estenosis dependiendo del estrechamiento de la válvula, del tamaño del orificio. Entonces tenemos la estenosis mitral leve, que va de 1,5 a 2,5 centímetros cuadrados, pero se dice que este orificio, este tamaño del orificio de la válvula mitral no va a producir alteraciones hemodinámicas significativas en la sintomatología durante el esfuerzo. La estenosis mitral moderada va de 1 a 1,5 centímetros cuadrados y ya la estenosis mitral severa queda por debajo de 1 centímetro cuadrado. Cuando tenemos esta fisiopatología, lo que va a producirse es una elevación de la presión de la aurícula izquierda. Entonces, el gradiente diastólico de presión aumenta entre aurícula y ventrículo y se permite el llenado ventricular en diástole, que pues es lo que ocurre normalmente. Pero a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole va acortándose en relación a la sístole. Y entonces, a largo plazo, la estenosis mitral va a producir una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Esto se da por la congestión pulmonar, que se da por la presión retrógrada que influye en la aurícula izquierda. Y con el tiempo pues va a haber una dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda que puede desencadenar fibrilación auricular, y toda la congestión puede llevar a extravasación de líquidos hacia el intersticio y los pulmones. Ya en las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral, entonces vamos a tener la relación 10 a 10. 10 a 10 significa en este caso que la estenosis mitral es una patología de la cual en promedio tarda en presentarse o en desarrollarse por 10 años, y de ahí, desde esos 10 años va a tardar aproximadamente otros 10 años en producir síntomas o signos o síntomas de la enfermedad. La disnea y la tos, pues como ya se mencionó, puede deberse a la congestión pulmonar, y esta se manifiesta ante grandes esfuerzos, entonces sería disnea grado 1. También tenemos disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema agudo del pulmón. Algunos de estos síntomas pueden ser señal de falla cardíaca. Bueno, la hipertensión pulmonar venosa, que puede dar lugar a tos y hemoptisis, puede darse esta tos o hemoptisis por la sobrecarga de las cavidades derechas, que va a producir una dilatación de las venas bronquiales. En la estenosis mitral de moderado a grave durante muchos años, como ya lo había mencionado, puede presentarse arritmias auriculares como una fibrilación auricular. En las manifestaciones clínicas pues también pueden desencadenarse fenómenos embólicos, haber más infecciones pulmonares, presentarse la endocarditis infecciosa y, como lo mencioné, pueden haber signos de insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, en la semiología de la estenosis mitral
entonces vamos a tener unos signos característicos. Entre esos está el frémito diastólico en el ápex y pulsaciones parasternales izquierdas. A la auscultación que vamos a encontrar en el ápex, el primer ruido es fuerte, lo que también se llama reforzado, que pues no es normal, porque normalmente sería de bajo tono. Tenemos el chasquido de apertura, que bueno, el chasquido de apertura se supone que normalmente cuando las válvulas se abren son silenciosas, no producen ningún tipo de ruido, y al haber una estenosis van a producir como ese crujido a su apertura. Esto cuando se encuentra lo que es el primer ruido fuerte, se debe pensar o se debe ser muy sigiloso y buscar los otros signos o síntomas de una respectiva estenosis o otra falla cardíaca. Este chasquido de apertura se da en la primera parte de la diástole, cerca al segundo ruido. El retumbo mesosistólico se da al llenado ventricular, también se le llama refuerzo presistólico, y se puede auscultar cuando el paciente está de cúbito izquierdo, y su máxima intensidad va a estar en el ápex, y se escucha pues mejor con la campana del estetoscopio. Ya lo que es el reforzamiento del segundo ruido se ausculta pues en el foco pulmonar y de indicios de la hipertensión pulmonar por todo aquello de la congestión pulmonar que hay y la presión retrógrada. En esta estenosis pues puede presentarse lo que son las estenosis mitral y tricúspide. Se presentan soplos diastólicos porque estas válvulas interfieren en la diástole. Lo que son aórtico y pulmonar, estenosis, pues ya se podría evidenciar soplos sistólicos. Bueno, al examen físico vamos a tener de fascie, la fascia mitral o de Corvisart en formas graves. El pulso arterial pues normalmente va a estar normal habitualmente, pero ya en las formas graves puede disminuir su amplitud. En el pulso venoso pasa lo mismo de las características normales, pero en las formas graves puede haber hipertensión pulmonar y se puede encontrar hallazgos de ondas A aumentadas. Ya en la inspección del tórax, inspección y palpación del tórax, lo que decía anteriormente, entonces puede encontrarse frémito diastólico y o presistólico. Bueno, entonces aquí tenemos una radiografía de tórax, de estenosis mitral, donde se puede ver que hay un desplazamiento de la carina y un crecimiento ventricular derecho. También afecta al botón aórtico, haciéndolo menos prominente. Al examen físico de corazón, pues vamos a encontrar choque de punta, que es ese levantamiento que se experimenta a la palpación en la región del ápex durante la sístole, y el abovedamiento de la pared precordial son también levantamientos, pero ya es de la pared torácica, pero esto puede indicar cardiomegalia, o sea, agrandamiento cardíaco. Ya en el diagnóstico y el tratamiento, pues en el diagnóstico en la mayoría de las estenosis es como lo más usado o rutinario. Se realiza un electrocardiograma donde se va a encontrar una onda P mitral, que es como una onda en forma de cono. También puede haber fibrilación auricular y va a haber una desviación del eje eléctrico hacia la derecha, lo que va a indicar pues que hay un compromiso o una falla cardíaca. En la radiografía de tórax pues se puede evidenciar la hipertrofia de la aurícula izquierda y pueden haber signos de congestión pulmonar como infiltrados alveolares.
El ecocardiograma, pues en general también va a mostrar el crecimiento de la aurícula izquierda, y el ecocardiograma es muy útil para saber el engrosamiento o calcificación u obstrucción de la válvula. También se puede realizar un cateterismo cardíaco llamado de Swan-Ganz, y el estudio hemodinámico ya se hace cuando se ha decidido hacer un reemplazo valvular en el paciente. El tratamiento pues va a abarcar lo que es una profilaxis buena con penicilina para evitar las infecciones estreptocóccicas. El manejo médico va a ser pues decirle al paciente o restringirle al paciente comidas con alto contenido de sodio, y tener pues bien su tratamiento farmacológico con los medicamentos que son necesarios, como los diuréticos. También se puede realizar un reemplazo valvular quirúrgico o una valvuloplastia percutánea con balón. La insuficiencia mitral es una alteración anatómica y o funcional del aparato valvular mitral que provoca un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Las causas principales de la insuficiencia mitral pueden ser congénitas o adquiridas. Como ejemplos de congénitas vemos fenestraciones, defectos de las almohadillas endocárdicas, fibrolastosis endomiocárdicas y válvula mitral en paracaídas. En adquiridas vemos que son múltiples. Entre estas está la degeneración mixomatosa, endocarditis infecciosa, enfermedad reumática, miocardiopatía hipertrófica, restrictiva o dilatada, colangenopatías, sarcoidosis, síndromes como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos y mucopolisacaridosis, entre otras. Se pueden clasificar como insuficiencia mitral orgánica o insuficiencia mitral funcional. Se habla de insuficiencia mitral orgánica cuando el determinante de esta afección primaria es la válvula mitral, cuyos ejemplos son la insuficiencia mitral mixomatosa o reumática. Cuando las válvulas mitrales presentan incompetencia valvular por alteración en la geometría valvular, que conlleva la coaptación valvular, decimos que es una insuficiencia mitral funcional. La insuficiencia mitral asociada con enfermedad coronaria, con trastornos de motilidad parietal y desplazamiento de los músculos papilares, es un ejemplo de esto. En cuanto a la fisiopatología, podemos ver que la particularidad fisiopatológica es la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica compensadora en la insuficiencia mitral orgánica, y esto es debido a una enfermedad valvular intrínseca. Esta condición, sostenida por un tiempo, genera cambios en la geometría ventricular, con mayor dilatación, hipertrofia inadecuada e incremento del estrés parietal sistólico, que llevan a un deterioro progresivo de la contractibilidad miocárdica. La insuficiencia mitral funcional es debida a la disfunción del aparato valvular mitral. Esta insuficiencia depende del grado de distorsión de la geometría ventricular. El resultado del reflujo valvular es la tracción de las válvulas hacia la porción apical ventricular con desplazamiento apical y lateral de los músculos papilares y dilatación anular en contraposición a las fuerzas del cierre intraventriculares. La gravedad de la sintomatología dependerá de que esté relacionado con lo siguiente: el volumen regurgitante, alteración de la función ventricular sistólica y o diastólica, antigüedad de la lesión valvular y la velocidad en que progresa, la presión en la arteria pulmonar, asociación con otras lesiones valvulares y la asociación con coronariopatía. Entre los síntomas más frecuentes que podemos encontrar son disnea de esfuerzo, paroxística nocturna o de reposo en etapas avanzadas. La fatigabilidad muscular al esfuerzo es otro síntoma frecuente. En estadios más avanzados, cuando hay hipertensión pulmonar, se puede evidenciar dolor en el hipocondrio
derecho por congestión hepática y fatigabilidad. Cuando hay insuficiencia mitral aguda, podemos encontrar edema agudo de pulmón. En el examen físico, a la inspección y palpación, se observa un latido apexiano enérgico y amplio desplazado hacia afuera de la línea hemiclavicular de breve duración. La regurgitación de la sangre hacia la aurícula izquierda puede producir un movimiento hacia adelante del corazón y producir una pulsación del borde paraesternal izquierdo. En formas graves puede percibirse un fremito sistólico en el apexiano. El pulso arterial es de ascenso y descenso rápidos, debido a la breve eyección ventricular izquierda. En la disfunción severa se reduce su amplitud. Lo podemos conocer como pulso parvus y pulso Cellier. A la auscultación, el primer ruido puede estar disminuido, normal o aumentado en intensidad. El segundo ruido puede estar prácticamente ausente por estar cubierto por el soplo regurgitante. Un tercer ruido en la insuficiencia mitral crónica es expresión de gravedad de la lesión valvular y o el deterioro de la función ventricular. El soplo de la insuficiencia mitral suele ser pansistólico y se ausculta a nivel del ápex. La insuficiencia mitral aguda puede ser afona también. En cuanto a la evaluación diagnóstica, podemos utilizar electrocardiograma, RX de tórax y una prueba ergométrica. En el electrocardiograma, cuando hay insuficiencia mitral aguda, puede ser normal, aunque pueden aparecer signos de isquemia o infarto agudo de miocardio. En la insuficiencia mitral crónica suelen observarse signos de sobrecarga auricular y ventricular izquierda. También se puede observar sobrecarga ventricular derecha y esta se relaciona con estadios avanzados de la enfermedad. Se pueden observar arritmias supraventriculares y es un hallazgo muy frecuente. Y hay detección de fibrilación auricular cuando la enfermedad ha avanzado. Y esto tiene especial relevancia en clínica. En cuanto a los RX de tórax, el signo más característico es el agrandamiento ventricular izquierdo en la radiografía de frente. La dilatación de la aurícula izquierda se observa como un cuarto arco o como una impronta esofágica en el perfil con contraste. La prueba ergométrica graduada se puede utilizar para determinar la capacidad de tolerancia al ejercicio de los pacientes con insuficiencia mitral en estadios muy avanzados. El ecocardiograma Doppler es una técnica altamente sensible y específica para el diagnóstico de la insuficiencia mitral y prácticamente la mayoría de las insuficiencias valvulares. Es el principal elemento diagnóstico de detección de la gravedad de la valvulopatía y los mecanismos y consecuencias, y permite la obtención de parámetros de la función ventricular y recuperación hemodinámica. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Médico, se le recomendará al paciente la restricción de actividad física, y lo cual puede empeorar la disnea que cursa, reducción de la ingesta de sodio y el uso de diuréticos, además de mejoramiento en toda su ingesta de alimentos. Se pueden utilizar vasodilatadores como los IECA y los digitálicos, los cuales aumentan el flujo anterogrado del ventrículo insuficiente. Quirúrgico, este tipo de tratamiento está indicado en pacientes sintomáticos de clase funcional 3 o 4, con disfunción del ventrículo izquierdo y una fracción de eyección menor del 50%, o hipertensión pulmonar aunque estén asintomáticos. La estenosis tricuspidia es la dificultad para el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta valvulopatía es muy rara y pues
su etiología más frecuente es la fiebre reumática, y en este caso se asocia la mayoría de las veces con valvulopatías mitral o aórticas. Las causas vamos a tener que es principalmente, como lo dije, reumática, o si puede ir acompañada de otras estenosis, pero después de que las primeras ya se hayan realizado. La fisiopatología de la estenosis tricuspidia, entonces existen unos gradientes entre aurícula y ventrículo derechos. Cuando estos gradientes tan solo son de 5 milímetros de mercurio, son suficientes para que se eleve la presión media de la aurícula derecha. ¿Esto que va a producir? Pues se va a producir congestión venosa sistémica y edema. Lo que presenta esta estenosis tricuspidia se dice que es un cuadro clínico clásico que cursa con edema, hepatomegalia dolorosa y con hepatomegalia dolorosa con subictericia y ascitis. Pero esto va a aparecer tardíamente y casi siempre pues se da en presencia de una fibrilación auricular. Lo que es en comparación a la estenosis mitral, es mejora la disnea y pues los signos de la congestión venosa sistémica y fatigabilidad. Bueno, las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el volumen minuto disminuye, entonces va a haber fatigabilidad, porque al caer el volumen minuto la persona se torna con menos gasto cardíaco, entonces se torna más agitada y cansada. La hepatomegalia dolorosa, que pues se presenta por la elevación de la presión venosa, la distensión abdominal, por lo mencionado anteriormente, que hay ascitis y edema por la congestión venosa sistémica, y puede haber anorexia y adelgazamiento. En estadios graves ya sería que presente el paciente una caquexia. En la semiología de la estenosis tricuspidia vamos a tener de signos importantes el soplo mesosistólico. Este soplo mesosistólico tiene un carácter similar al retumbo de la estenosis mitral, pero este es de máxima intensidad en el foco tricuspidio. Este se acentúa con la apnea por inspiración y tiene que ser de ritmo sinusal. Pero bueno, este soplo va a generar las ondas prominentes en el pulso yugular, va a llevar a la ingurgitación yugular y esto a la hepatomegalia y a la ascitis. Ya en la auscultación, pues es característico encontrar un soplo diastólico que también se asemeja al de la estenosis mitral, pero ya este se localiza en la parte inferior del borde esternal, parte izquierda. Al examen físico que vamos a encontrar, entonces en el pulso venoso, la ingurgitación yugular. A la inspección y la palpación de tórax, lo que vamos a encontrar va a ser el latido hepático presistólico, que pues se da por la transmisión del sentido retrógrado, pero se puede dificultar cuando el paciente produce un cuadro intenso de ascitis. También tenemos un chasquido de apertura que se acerca al segundo ruido, por lo que decía de la apnea inspiratoria, entonces se puede dar en la inspiración. Y el rolido mesosistólico, que también se intensifica. Bueno, al diagnóstico y tratamiento de la estenosis mitral, entonces por parte del diagnóstico vamos a tener un electrocardiograma que se puede encontrar en la onda P en D1 y B1 aumentada de amplitud y el eje eléctrico desviado hacia la derecha. Pueden haber signos de agrandamiento auricular izquierdo sugiriendo un compromiso mitral asociado. Lo que es el electrocardiograma y la radiografía de tórax van a mostrar el crecimiento auricular derecho. Como ya lo había mencionado, la ecografía va a valorar como el engrosamiento
de la válvula y cuantificar el gradiente entre aurícula y ventrículo. Aparte también se le puede hacer un Doppler al paciente, que ya sirve para analizar la gravedad de la lesión, calcular su área y también pues estima como gradientes transvalvulares. El estudio hemodinámico, para lo que ya mencionaba de cuando ya se decide la intervención sobre la válvula, y también para evaluar si existen lesiones asociadas. En el tratamiento, pues ya el tratamiento no farmacológico y farmacológico sobre una dieta hipostóica y los diuréticos. Y esto es muy importante porque se dice que cuando se tiene que hacer una intervención quirúrgica sobre una valvulopatía mitral que ya existe en el paciente, es necesario intervenir también la válvula tricuspidia. Esta con prótesis biológicas, porque las prótesis tricuspidias tienen un alto riesgo de... La insuficiencia tricúspide podemos clasificarla en dos. La insuficiencia tricuspidia orgánica es causada por diferentes patologías congénitas como la enfermedad de Emmstein o adquiridas como valvulopatía reumática, endocarditis bacteriana, prolapso valvular, tumor carcinoide, enfermedades traumáticas, endomiocardiofibrisis y secundaria a drogas. La insuficiencia tricuspidia funcional se debe a dilatación anular y secundaria a la sobrecarga de volumen y opresión del ventrículo derecho. Esta está mediada fundamentalmente por la dilatación del ventrículo derecho y del anillo valvular y es causada por cor pulmonar, hipertensión arterial pulmonar idiopática, sobrecarga de volumen ventricular derecho, septum interventricular en el cual se halla acinético o discinético. La evaluación diagnóstica se realiza con facilidad al efectuarse un examen clínico completo, ya que los pacientes con insuficiencia tricuspidia significativa presentan signos y síntomas claros, como hepatosplenomegalia, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, ascitis, anasarca, congestión venosa sistémica y reducción del gasto cardíaco. A la auscultación podemos apreciar un soplo de tipo regurgitante en el mesocardio. En cuanto al método de elección para la evaluación de este tipo de insuficiencia, como en la insuficiencia mitral, se prefiere el ecocardiograma Doppler, ya que este permite la obtención de parámetros de la función ventricular y recuperación hemodinámica. Además, es un elemento diagnóstico de detección de gravedad de la valvulopatía y los mecanismos y las consecuencias que ésta lleva. En el electrocardiograma se muestra crecimiento del ventrículo derecho y un bloqueo incompleto de rama derecha. En la radiografía de tórax se aprecia un aumento de las cavidades derechas. Entonces la estenosis aórtica tendría como la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo, la cual pues va a dificultar la perfusión pues de todos los demás órganos y la enviada de la sangre a todo el cuerpo. Tenemos de etiología 3 niveles de acuerdo a la obstrucción. Entonces tenemos supravalvular, subvalvular y valvular. La supravalvular se da en la infancia y la adolescencia y es concomitante con la estenosis pulmonar. La subvalvular se da en la miocardiopatía hipertrófica o también en la estenosis aórtica subvalvular congénita aislada, que en estas dos puede complicarse por endocarditis bacteriana. Ya la valvular, que es la forma más frecuente, entonces encontramos la estenosis aórtica congénita, que se da por la presencia anormal de una válvula desde el nacimiento, y no necesariamente desde el principio tiene que ser estenótica, sino que ya con los años se engruesa y se calcifica. En la adquirida vamos a tener que pues la fiebre reumática es una etiología de las más frecuentes,
y también encontramos estenosis aórtica calcificada idiopática o senil, que es en la fisiopatología. Pues esta estenosis es de las lesiones valvulares más frecuentes. Entonces tenemos que, a medida que este orificio de la apertura pues de la válvula va disminuyendo, va aumentando directamente pues la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, produciendo una hipertrofia concéntrica que afecta pues también afecta más a lo que es el ventrículo izquierdo. En esta estenosis va a haber como una sobrecarga crónica, el ventrículo se va a hipertrofiar y la presión sistólica intraventricular va a aumentar. Esto va a hacer que el paciente permanezca sintomático durante mucho tiempo. Ya en lo que es las etapas terminales, lo que es el gasto cardíaco y los gradientes entre ventrículo y aorta pues se van a aumentar, y lo que es el consumo de oxígeno por parte del miocardio aumenta, entonces se dificulta también su aporte y puede generar isquemia. En las manifestaciones clínicas, pues como decía anteriormente, es muy frecuente, es la más frecuente en el 25% de las personas, pero la mayoría de las veces cursa como una enfermedad pues habitualmente asintomática durante periodos prolongados. Entonces tenemos tres características de esta patología, que es la angina de pecho, el síncope y la disnea. En la angina de pecho el paciente pues está grave y el síntoma va a depender pues del como el desequilibrio que hay entre el consumo de oxígeno por parte del miocardio y pues la eyección de sangre. En el síncope ya es frecuente durante el esfuerzo, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y se activan las respuestas de los vasorepresores, entonces precipita arritmias y hipotensión arterial también. Lo que es la disnea pues se da tardíamente y puede progresar a un edema agudo del pulmón, produciendo también la congestión pulmonar. En la semiología de la estenosis aórtica, al examen físico vamos a tener que el pulso arterial es de ascenso lento, tardus, y amplitud disminuida, pues parvus. Esto porque ese obstáculo que tiene o que impone la válvula a la eyección es directamente proporcional a pues la disminución del pulso, porque no está llegando la sangre a los tejidos, entonces se disminuye. A la inspección y a la palpación del tórax, entonces va a haber un choque de punta, que lo nombramos anteriormente, entonces va a estar intenso y sostenido en la parte, pues, de la palpación del ápex, y puede estar seguido de uno de menor intensidad, un latido de menor intensidad, que es el telediastólico. Se puede encontrar frémito sistólico a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho, y ya a la auscultación cardíaca, entonces el soplo sistólico se puede decir que es patognomónico de esta enfermedad. Lo que decía anteriormente era que la estenosis aórtica y pulmonar van a correlacionarse con soplos sistólicos porque intervienen en la sístole. Este soplo en esta estenosis es eyectivo, romboidal, raspante y áspero, y se va a localizar en el área aórtica, se puede irradiar a cuello, en ocasiones al precordio, y pues desaparece cuando la válvula se calcifica. Ya lo que es el primer y segundo ruido, el primero no tiene modificación importante, pues su intensidad disminuye, pero cuando pues ya está muy comprometida la actividad ventricular. Y en el segundo ruido hay un desdoblamiento paradójico y la intensidad en el foco aórtico disminuye conforme pues progresa esta estenosis, y la frecuencia del cuarto ruido se disminuye por la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Ya en estas imágenes pues encontramos la válvula aórtica del corazón, entonces pues normalmente sus paredes son delgadas y ya en la estenosis están calcificadas, engrosadas,
la luz se reduce porque la válvula está restringida a la apertura, puede tener depósitos de calcio. Y la posición pues de la válvula aórtica en el corazón se muestra ahí, tiene que ser pues normal y abierta y cerrada como lo muestra la imagen. Ya en la estenosis como tal tiene imposibilidad para completar esa apertura y no, entonces no abre bien y va a cerrar también como con cierta dificultad. Ya en el diagnóstico y tratamiento de la estenosis aórtica tenemos que en el electrocardiograma va a haber una hipertrofia ventricular izquierda en el 90% de los pacientes, y entonces va a haber sobrecarga sistólica y agrandamiento de la aurícula izquierda. En esta sobrecarga sistólica van a haber una alteración en las derivaciones de 1 a BL. También se ve comprometido las B5 y B6. Va a haber un infradesnivel del ST y T negativas en las derivaciones izquierdas. Las ondas P bifásicas pues se asemejan a las de la estenosis mitral, pero pueden ser en par. Y pues el aumento del componente negativo del ventrículo izquierdo puede desviar el eje hacia la derecha o a indeterminado. La radiografía de tórax entonces va a haber, pues también se puede ver la hipertrofia ventricular izquierda con prominencia pues de la aorta por la dilatación que hay post estenosis. El ecocardiograma y el Doppler, pues como lo había dicho anteriormente, para analizar la gravedad de la lesión. Estos son útiles pues para confirmar el diagnóstico, diferenciar las formas valvulares de las supravalvulares y subvalvulares y mirar algunas otras alteraciones asociadas. También el estudio hemodinámico se realiza en pacientes jóvenes que estén asintomáticos con estenosis no calcificada y en pacientes con obstrucción del infundíbulo que está en la válvula. También se hace a pacientes adultos con isquemia del miocardio, con esa estenosis y con cardiopatía multivalvular. Y el tratamiento, como ya lo hemos mencionado antes, sobre las estenosis, se le hace profilaxis a la endocarditis infecciosa, puede ser con penicilina. Aquí en este paciente vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca congestiva, entonces puede que se le administren medicamentos digitálicos al paciente, lo mismo de dieta hiposódica y uso de cuidado con los diuréticos y evitar pues que tenga un descompensamiento y el paciente no esté euvolémico. El tratamiento con vasodilatador pues se contraindica en estenosis aórtica severa como pacientes con hipotensión, síncope o muerte súbita, que puedan tener muerte súbita, y intervenciones quirúrgicas en el paciente adulto cuando los síntomas cuando hay síntomas o la disfunción ventricular izquierda pues está permanente. Y en los niños jóvenes, los niños o los jóvenes con esta enfermedad severa que sea congénita, se indica también una intervención quirúrgica o el tratamiento con valvuloplastia. La insuficiencia aórtica consiste en el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Las principales causas de esto pueden ser por anomalías sigmoideas aórticas o por patología de la raíz aórtica y la aorta ascendente. Entre las anomalías de las sigmoideas aórticas podemos encontrar congénitas como la bicúspide aórtica o enfermedades del tejido conectivo como válvula aórtica mixomatosa, síndrome de Marfan, lupus, artritis reumatoidea o síndrome de Reiter, inflamatorias como la fiebre reumática, endocarditis
y también por traumatismos y posquirúrgicas, por patología de raíz aórtica o la aorta ascendente podemos encontrar hipertensión arterial, aortitis, espondilitis anquilosante, traumatismos, aneurisma disecante, pseudoxantoma elástico, ectasia anuloaórtica y el síndrome de Marfan. En la fisiopatología se pueden observar cambios hemodinámicos como sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y consiguiente incremento de la precarga y poscarga. El volumen regurgitante va a depender del área del orificio y el gradiente diastólico entre las presiones aórtica y del ventrículo izquierdo y la duración de la diástole. La compensación ventricular se logra mediante la dilatación y la combinación de hipertrofias excéntrica y concéntrica. A través del tiempo se compromete la contractibilidad y en segunda instancia disminuye la distensibilidad. En cuanto a los signos y síntomas, podemos ver síntomas como disnea de esfuerzo o paroxística nocturna, angor, dolor periódico a nivel de la carótida y abdominal de tipo pulsátil, mareos posturales por isquemia cerebral en los cambios de decúbito. En las insuficiencias aórticas leves no causa estos síntomas. También se puede manifestar solo por un soplo diastólico en el borde parasternal izquierdo desde la niñez hasta la vida adulta. La insuficiencia aórtica moderada a severa también es compatible con varios años de periodo asintomático, incluso con actividad atlética sintomática. Entre los signos podemos encontrar centrales y periféricos. Los signos centrales son signos de dilatación ventricular izquierda, como latido diagonal, choque de punte hiperdinámico extenso, y también la palpación de onda presistólica. Periféricos podemos ver como aumento de la tensión arterial diferencial, pulso de Corrigan o Seller, signo de capilar de Kink, signo saltatorio de Muset, soplo de crural de Durosis, aumento de la diferencia de presión entre los miembros superiores e inferiores, como el síndrome de Hill. A la auscultación, en la insuficiencia aórtica leve podemos apreciar un soplo protodiastólico poco intenso, difícil de auscultar y de registrar. La tensión arterial diastólica es normal. En la insuficiencia aórtica moderada podemos ver un soplo protomesodiastólico decreciente y en algunos casos se ve la tensión diastólica entre 60 y 40 milímetros de mercurio y se aprecia pulso Seller. En la insuficiencia aórtica severa hay cortejo periférico presente, choque de punta, soplo diastólico de larga duración, soplo eyectivo aórtico funcional por hiperflujo y a nivel mitral se puede ver soplo de Austin-Fleet. Además, se puede ver tensión diastólica por debajo de 40 milímetros de mercurio, diferencial mayor de 80 milímetros de mercurio y pulso Magnus y Seller. A la evaluación diagnóstica utilizamos el electrocardiograma, la radiografía y el ecodoppler. En el electrocardiograma se muestran signos de hipertrofia ventricular izquierda y es común el patrón de sobrecarga diastólica en el ventrículo izquierdo con ondas T positivas altas acuminadas en B5 y B6. En etapas más avanzadas puede presentarse un bloqueo incompleto de rama izquierda. En la radiografía de tórax se puede evidenciar un aumento de la relación cardiotorácica con signos de agrandamiento ventricular izquierdo y dilatación de la aorta ascendente. El ecodoppler es la técnica más sensible disponible hasta el momento para la detección de la insuficiencia aórtica. El tratamiento que se emplea puede ser médico o quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, se trata del uso de digitálicos, dieta hiposódica, diuréticos, vasodilatadores como los IECA y anticoagulantes si existe fibrilación auricular.
El tratamiento quirúrgico está indicado en las insuficiencias aórticas significativas sintomáticas y en aquellos casos de insuficiencia aórtica asintomática con descenso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y la última estenosis corresponde a la estenosis pulmonar, que pues es ese impedimento que tiene la aurícula a la eyección del ventrículo derecho por reducción del orificio a nivel valvular, supravalvular o subvalvular, como ya lo mencionamos. De etiología, pues todas se acompañan de muy común como es congénita, y también está también la reumática, y en este caso puede darse también por síndrome carcinoide o tumores cardíacos. Entonces, en las manifestaciones clínicas en el tratamiento, los síntomas pueden ser palpitaciones o disnea o dolor precordial, pues que se presentan en esta patología muy como inespecíficos. En el tratamiento pues se puede ayudar al flujo sanguíneo del corazón, a que palpite más fuerte, prevenir pues los coágulos con anticoagulantes, debe eliminarse el exceso de líquido con los diuréticos para evitar congestión y edema, y tratar pues como los latidos, los ritmos cardíacos que están anormales en el paciente, también implementar tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico y pues tratamiento quirúrgico. En la semiología y el diagnóstico de la estenosis pulmonar, eh, tenemos que el pulso venoso está presente pues con las ondas A por la hipertrofia ventricular derecha, se puede expresar en la vena yugular, a la inspección y la palpación del tórax. Entonces se hace la auscultación cardíaca y hay también un soplo sistólico de tipo eyectivo, que comienza en el primer ruido, termina antes del segundo, romboidal, y es del epicentro del área pulmonar, es donde se escucha más. Se puede irradiar a la fosa supraclavicular y el hombro izquierdo. Como ya les mencionaba, pues el soplo sistólico en este caso es porque la estenosis pulmonar también interfiere en la sístole. Ya de diagnóstico, entonces tenemos el electrocardiograma, que el electrocardiograma y la radiografía de tórax con hipertrofia ventricular derecha por la severidad de la estenosis, sea pre o postestenótica, la ecocardiografía y el Doppler pues para mirar la gravedad de la estenosis y las lesiones asociadas que pueden darse como trombos, otras manifestaciones de la estenosis, el grado de estenosis de la válvula. Y pues el estudio, aquí se muestra una imagen donde la estrechez pues de esta válvula pulmonar va a producir la hipertrofia ventricular derecha. En la ecocardiografía que muestra a la derecha se ve las cavidades. Entonces esta aurícula izquierda, aurícula derecha, y aquí donde están las líneas, flechas, estaría indicando pues la estenosis. Pues cuando se da esta estenosis puede haber un defecto del tabique entre los dos ventrículos. Entonces pues esto puede hacer que se dificulte, pues haya más comorbilidad cardíaca por el aumento del daño cardíaco, y cuando pues no llega suficiente sangre a los pulmones, no se oxigena bien y así dificulta la completa llegada y salida del oxígeno a sus respectivos tejidos. La insuficiencia pulmonar es la presencia del flujo retrógrado a través de la válvula pulmonar cuando ésta se encuentra cerrada.
Entre las causas podemos encontrar congénitas o adquiridas. Congénitas como la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el síndrome de Marfan y enfermedades del tejido conectivo. Y adquiridas como hipertensión pulmonar con dilatación del tronco de la arteria pulmonar y del anillo pulmonar, tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, valvuloplastia pulmonar percutánea, endocarditis, síndrome carcinoide o la afección reumática. La fisiopatología depende de diferentes factores como el área del orificio regurgitante, la distensibilidad del ventrículo derecho, la presión diastólica diferencial entre el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, la capacitancia de las arterias pulmonares y la duración de la diástole. En la medida en que el ventrículo derecho aumenta su distensibilidad, la arteria pulmonar y las ramas pulmonares crecen y la frecuencia cardíaca desciende y la diástole se prolonga. Hay hipertrofia excéntrica y concéntrica asociada con el aumento de los volúmenes diastólicos ventriculares. La etapa siguiente se caracteriza por una disminución de la contractibilidad y de la función ventricular, pero aún es reversible si se mejoran las condiciones de sobrecarga de volumen. Más tarde aparece la disfunción ventricular irreversible debido a la fibrosis y el aumento del intersticio y del colágeno. Al examen físico se aprecia el primer ruido cardíaco normal y el componente pulmonar del segundo se encuentra ausente cuando las válvulas son rudimentarias o inexistentes. Hay desdoblamiento del segundo ruido si existe bloqueo completo de rama derecha y dilatación grave del tronco pulmonar. También hay presencia de soplo diastólico con epicentro en el segundo espacio intercostal izquierdo, el cual es suave, corto y debido a una rápida igualación de la presión pulmonar y la presión diastólica. Si existe hipertensión pulmonar, tiene características de ser holodiastólico con un segundo ruido pulmonar intenso y palpable. Las manifestaciones clínicas que podremos encontrar son la disnea, incapacidad para el ejercicio, arritmias, hipotensión y síncope por mecanismo vasovagal. Los síntomas pueden ser consecuencia de una reducción del gasto cardíaco. La evaluación diagnóstica se puede realizar por radiografía de tórax, en donde se puede apreciar normal cuando hay insuficiencia pulmonar leve o moderada. Cuando la insuficiencia pulmonar es grave, es frecuente encontrar dilatación del tronco de la arteria pulmonar y cardiomegalia debido a la dilatación de las cavidades derechas. En el electrocardiograma es frecuente encontrar sobrecarga del ventrículo derecho y bloqueo de rama derecha. El holter de frecuencia cardíaca se realiza en un grupo de pacientes operados por tetralogía de Fallot y es relevante encontrar taquicardia ventricular, y cuando se encuentra es importante indicar reemplazo de la válvula pulmonar. Se puede utilizar resonancia magnética, el cual es el método de elección para la cuantificación del grado de la insuficiencia pulmonar y repercusión en la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. El ecocardiograma Doppler color permite estimar el grado de gravedad de la insuficiencia pulmonar. Gracias por la atención prestada.